Sean bienvenidos. Hoy en Zona 2 hablaremos de tránsito del Estado, el funcionamiento de grúas, qué unidades y agentes pueden multar. Nos acompaña en entrevista el coronel Eduardo Arturo Vallieres Mendoza, director de Tránsito y Movilidad. También el día de hoy una experta en temas de seguridad y prevención del delito, Lorena Cortés Villaseñor, en Zona 2, ya sabe, en nuestras plataformas digitales. Todos los miércoles estamos aquí a las 8 de la noche. Bienvenidas y bienvenidos. Y estamos con ustedes iniciando esta entrevista muy interesante, sin duda alguna, por todo lo que implica, todo lo que habrá de decirse. Está con nosotros el coronel Eduardo Arturo Vallieres Mendoza. Él es director de Tránsito y Movilidad y le damos la bienvenida. Coronel, bienvenido. Muy buenos días a todo su auditorio. Gracias por acompañarnos, bienvenido, Muchas coronel. gracias. 40 años al servicio de la milicia, por un lado, y por otro lado también 15 años al servicio de la Función Pública en Seguridad Nacional. Toda una carrera, coronel, desempeñada en el país. Dice que conoce todo el país y lógicamente que el problema de seguridad es un asunto muy importante, que en este momento no sabemos la relación de tránsito y movilidad con seguridad, pero seguramente nos la va a explicar. Por supuesto que sí, con mucho gusto. Bienvenido. Muchas gracias. Antes de ir directamente a puntos objetivos que quieren ustedes tratar y que queremos hacerle conocer a la ciudadanía, platicarles que el primer reto que tuve cuando recibí la dirección de Tránsito y Movilidad del Estado, por órdenes de mi general secretario, fue la dignificación del personal e inicié un proceso de transformación en esta dirección. Esos procesos de transformación requieren de información. Esta información se da mediante la capacitación, el adiestramiento y hoy por hoy tan importante en los cuerpos policíacos, más concientización y sensibilización. Ahí es en donde hemos hecho especial hincapié porque la instrucción del señor gobernador es que el personal, nuestro personal, pueda generar una mayor empatía, más confianza y con ello lo que denominamos nosotros mayor proximidad social. Es un proceso, pero llevamos pasos gigantes en ese sentido. Comentábamos hace un momento antes de entrar en materia de las principales problemáticas que tienen las ciudades. Obviamente Morelia no se queda atrás. La movilidad y la circulación. En ese sentido, hemos diseñado diversas estrategias para que, derivado de los problemas sociales que tiene el Estado y que finalmente también siempre impactan en la movilidad, la circulación, buscar las mejores alternativas en vías alternas para que la circulación siga fluyendo. Entonces lo hemos hecho en este momento, por ejemplo, les pongo el ejemplo del programa de reencarpetamiento que inició el señor gobernador en el área periférico. Sí. Prácticamente la circulación está normal y tiene su buen chiste, ¿no? Otro de los temas importantes que quiero comentarles es los programas y acciones implementadas para prevenir y disminuir hechos de tránsito y hechos delictivos. Y ahorita vamos a entrar en materia de lo que me comentaba hace rato, referente al tema de cómo el personal
de la Dirección de Tránsito y Sí. Movilidad se incorpora a la estrategia de seguridad pública implementada por mi general secretario. En coordinación con diferentes niveles de gobierno, principalmente municipales, la Dirección de Tránsito ha implementado programas de prevención. Ustedes deben tener mejor el dato y conocimiento de que uno de los graves problemas que tiene el Estado es la alta incidencia de hechos de tránsito con consecuencias fatales Sí. y muy lamentables en diferentes municipios. Para ser específicos, los principales, Zaguayo, Huetamo, Apatzingán, en donde el medio de transporte más común es la motocicleta. Y ahí hay alta incidencia de hechos de tránsito muy lamentables. ¿Y delictivos también? Exactamente. Yo primero los categorizo y los separo Sí. como hechos de tránsito normales y comunes en donde lamentablemente mucha gente pierde la vida y los hechos delictivos, y ahorita vamos a hablar de ello. Entonces, estos programas preventivos que se han venido implementando en coordinación con los gobiernos municipales han permitido disminuir en algunos municipios hasta un 90% los hechos de tránsito de este tipo de consecuencias fatales. Datos específicos de un municipio, Sí. por citar uno, Huetamo, el año pasado tuvo más de 30 fallecimientos por hechos de tránsito de motociclistas. A estas alturas del año llevábamos un promedio de 16, 17 La mitad. fallecimientos. La mitad. El año pasado. Con acciones preventivas. El año pasado. Este año Sí. se lleva uno solo. Uno solo. Ha disminuido mucho. Hay que, a la par de la implementación de esos programas preventivos, iniciar otros en los que se tienen que tomar acciones un tanto más disciplinarias y de hacer valer y velar el respeto del reglamento y la ley. Es una de las cosas que a veces a nadie nos gusta, ¿eh? Y ahí es cuando yo digo que en el problema de movilidad y circulación todos estamos inmersos. Todos queremos ser parte nada más de la solución. Finalmente, desde que nosotros nos subimos a un vehículo y nos trasladamos a un lugar, Sí. somos parte del problema también. Sí, claro. Y la gente quiere prácticamente tener sus vías particulares, quieren salir al 5 para las 12 a sus lugares de destino cuando que calculan que este tramo les va a llevar más tiempo todavía. No obstante, siempre andamos con el tiempo. Y eso genera accidentes. Agréguenle, pues, todos esos factores que normalmente no consideramos y que ya son tan comunes, como es el hecho de seguir encontrando gente que no usa el cinturón de seguridad, seguir encontrando gente que en vías de comunicación en las que hay ciertos límites de velocidad, los rebasan. Gente que en lugar de empezar a frenar cuando ve el preventivo, porque ya va a cambiar a rojo, acelera, Terrible porque todavía riesgo. llegan. Sí. ¿Sí me explico? Sí, claro. Sí, claro. Gente Son muchos factores. que va hablando por teléfono, gente que va contestando su celular, mensajes, es increíble. Entonces, todo eso, como les he comentado, es una responsabilidad compartida. Y mediante acciones precisamente de lo que yo les mencionaba hace rato, relacionadas con la sensibilización, hemos estado trabajando con nuestra gente para que empiecen a generar esa confianza. ¿Cómo hacerle, coronel? Yo quiero regresar al tema de las motos, que efectivamente se ha convertido en un cáncer y en un centro de suma de delitos. ¿Cómo le han hecho? Sin que se explique lógicamente lo que no deben saber los malandrines, ¿no? Exacto. Porque ya le da miedo a Pero, uno cuando se ve mire, una ¿cómo lo motito han cerca. hecho? Miren, en ese sentido,
la estrategia diseñada por mi general secretario nos incorpora a todos, tengamos la función que tengamos, todos somos parte precisamente de esa estrategia. ¿Cómo participa la Dirección de Tránsito? Precisamente este es uno de los focos y de las preocupaciones que desde el principio tuvo el señor gobernador. ¿Qué acciones ha implementado la Dirección de Tránsito para disminuir los hechos delictivos perpetrados normalmente desde una motocicleta? Así es. Establecimos los operativos que yo denominé relámpago. Esto se le denomina así porque se entran en operación con el factor sorpresa. Implementamos en los lugares de mayor afluencia de motociclistas y sobre todo poniendo especial atención a muchos factores también. Obviamente hay mucha gente que se dedica a lo que es, a su trabajo, pero dejan de considerar muchas otras cosas que los hacen parte de la irregularidad. Y estos filtros de seguridad tienen ese propósito: verificar, controlar, registrar, primero, que esa motocicleta esté circulando de manera regular. Cuando no es así, dependiendo del tipo de persona, nosotros, con esa empatía, les damos la oportunidad de regularizarse. Lo contempla el reglamento, que la gente puede amonestar, primeramente, haciéndoles la invitación. Le digo, hemos participado en esas campañas con presidentes municipales que han hecho campañas, por ejemplo, de regalar cascos, porque mucha gente anda sin casco. Entonces, ahora se ve en todos esos municipios que les comento, más conciencia ciudadana. La gente sabe que tiene que portar su casco no por la infracción, sino por su propia seguridad. Se hablaba... Y yendo objetivamente al tema, hemos ido precisamente a los lugares más conflictivos, a las colonias más conflictivas, de donde se tiene conocimiento por, obviamente, datos de inteligencia, que es de donde salen y se meten las personas que llevan a cabo hechos delictivos en motocicletas. Es decir, nosotros no estamos principalmente en las zonas urbanas, en donde normalmente la gente pues transita confiada y tranquila. Se meten a las colonias. Vamos a los lugares en donde están ese tipo de casas. Claro. Sí. Ahí. Sus moradas. Exactamente. Se hace trabajo de inteligencia entonces, se está haciendo actualmente. Es correcto. Es correcto. Entonces, de este modo se ha logrado no solo frenar los hechos delictivos también, en un alto porcentaje se han bajado, sino se ha logrado la aprehensión de presuntos responsables, principalmente de homicidios. Claro. Se hablaba de un programa, si no mal recuerdo, no hace mucho tiempo, que lo refirió el propio gobierno del Estado, para los motociclistas, como para que dé más tranquilidad o certidumbre al ciudadano en general, de algo de chaleco, recuerdo, y cascos con algún número de serie, que se ha implementado ya en otros estados, pero esto se quedó nada más como en alguna idea. Está considerado implementar esta política e incorporarla a un proyecto de reforma del reglamento y la ley, precisamente por disciplina vial y para identificar plenamente al motociclista y su motocicleta. Obviamente hay pros y contras, como siempre, ¿no? Sí. Pues se pueden clonar, pero pues con una exactamente. facilidad increíble, ¿no? Entonces hay cosas que hay que poner a consideración de muchos otros factores que intervienen para poder determinar esa medida, porque es muy transigente. Es decir, imagínense entonces, ¿no? La persona
que va a delinquir dice, no, pues me robo chaleco, me robo casco, este está identificado con la placa, Claro. Claro. y me robo la motocicleta, y entonces no van a buscar al delincuente, sino al que es el propietario. Sí, qué miedo. Entonces, son temas Sí. que están ahí en análisis, porque Sí, claro. si bien es cierto que en algunos otros estados lo han implementado, Michoacán es muy diferente, ¿Verdad? lo sabemos. Sí. O sea, las políticas de prevención y de seguridad, tanto pública como en este caso vial, van de la mano con una serie de factores que tienen que ver con otra forma, con otra cultura, con otra ideología, con otra idiosincrasia, con costumbres que no son comunes en otros estados. Coronel, entonces, en consecuencia, ya no son simples agentes de tránsito los Por que supuesto. están trabajando en esto, sino que deben tener conocimientos en materia de seguridad, Por en supuesto. materia de inteligencia. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. Y si hubo disponibilidad, perdón, ahora que llegan ustedes, me refiero a disponibilidad de la gente, porque luego hay vicios de muchos años. Han estado al frente de las áreas de seguridad pública aquí en Michoacán hasta quienes fueron diputados o quienes fueron secretarios o que, pues no un perfil adecuado como el que hoy tienen, que son militares los que están al frente de seguridad pública. Les comentaba yo que ha sido un proceso difícil. Los procesos de transformación cuando están inmersos personas, sabemos que llegar al subconsciente y a la conciencia de las personas es una de las tareas más difíciles. Pero precisamente en ese tenor y con un liderazgo un poco más humanitario, la gente empieza a razonar, empieza a entender que la ciudadanía estaba harta. Sí. Hemos hecho hemos implementado muchas acciones precisamente para empezar a regresarle esa confianza y generar esa empatía con la gente. Ahorita nos llevaríamos mucho tiempo a platicarles de qué han sido particularmente pero en términos generales les comento. Un ejemplo, el programa Conduce sin alcohol. ¿Cómo es posible que cada semana, al menos el municipio, personal de policía Morelia y de tránsito del municipio, implemente 1 o 2 operativos y siga cayendo tanta gente? O sea, no hay conciencia. No hay No hay conciencia. conciencia. No la hay. ¿Qué es lo que la Dirección de Tránsito hizo desde un principio? ¿Cómo realmente puede entender una persona? Y cuando hablamos de respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos, cuando una persona comete un error, lo aplicamos en la educación con nuestros propios hijos. Han cambiado los métodos. Antes eran La nalgada. con la vara, ¿no? Decían. Sí. Sí. La varita filosita. Hoy por La hoy chancla. Sí. empezamos a crear esa concientización. La Dirección de Tránsito en este operativo les permite a las personas que resultan positivos en la prueba de alcoholimetría hacer una llamada a un familiar, a un amigo, cuando los índices de alcohol no son tan elevados, la persona está tranquila y me dice, híjole, es que solo fue 1 o 2 cervezas y vengo muy bien. Nuestra responsabilidad es garantizar su seguridad y la seguridad de todos los demás. No lo podemos dejar que siga conduciendo. Pero sí le damos la oportunidad. Aunque sea poquito. Aunque sea Sea poquito. poquito. Bueno. Pero sí le damos la oportunidad de que alguien venga por ellos Sí. cuando es esa primera ocasión. Y llegan, un familiar, los llegan regañando. Claro. Y hay muchos Claro. jóvenes, muchos adolescentes inclusive. Y ahí es cuando aprovechamos para dialogar con sus padres, sus madres, Exacto. o el familiar que llega por ellos, ¿no? Coronel, y cuando ya están en completo estado de ebriedad, No hay más que hacer. Ahí, no tienen no una llamada y los llevan a barandilla, ¿puede ser? no precisamente, si la persona está completamente Perdida. perdida,
pero no pone ninguna resistencia. Dice, bueno, sí, hagan lo que tengan que hacer, gracias, porque a lo mejor sí pude haber chocado, me tengo que retirar. Ahí sí, su vehículo es conducido por una grúa Claro. a un corralón. Y ahorita vamos precisamente al tema que estaban queriendo tocar acerca. Yo toqué un tema que sí quiero profundizar. Entonces, el tipo de policía de tránsito es diferente. Ahora ya cambió, ya no es el que solamente se dedica a infraccionar, No. sino que tiene ya conocimientos de otro tipo en relación con un estado en donde el narco y el crimen organizado hace de las suyas. Principalmente, tuvimos que darles esa capacitación, ese adiestramiento, precisamente para ponerlos en esa sintonía. No podían seguir ellos única y exclusivamente encasillados a temas que tienen que ver con la circulación y la movilidad, y con ello con la seguridad vial. Y nada más estar infraccionando. Son múltiples, muchísimos los servicios que cubre el personal de la Dirección de Tránsito y que muy poca gente también conoce, como es el apoyo a las escuelas, el apoyo que damos para otras dependencias que tienen que ver precisamente con la vigilancia de los ordenamientos y los protocolos del transporte público, y lo hemos hecho de manera personalizada. Hemos atendido temas y casos no solo persona por persona, sino representantes de organizaciones sociales, no gubernamentales, transportistas, a quienes se les afectaba también mucho, porque ya estaban hartos decían, ya voy a cruzar Morelia, ya, segurito ahorita me van a parar, ¿no? Sí. Estos temas los he ido tratando con los representantes de todas estas organizaciones. Estamos directamente enlazados y inmediatamente nos ponemos en contacto cuando ellos requieren de un apoyo para garantizarles precisamente su libre tránsito, ¿no? Coronel, ahora que refiere de todo esto de las infracciones y demás, que no solamente se dedican a eso, luego nos llegan muchas quejas ciudadanas de agentes de tránsito, me refiero que Morelia, que se localizan en ciertos puntos, lo que es por el Tecnológico de Morelia, salida a Salamanca, pues prácticamente cayendo en actos de corrupción, porque nos llegan luego evidencias, ¿no? Pues les piden dinero ya por cualquier cosa, o sea, eso se llama corrupción. Ante ese tipo de hechos, yo siempre les he pedido e invitado a la gente que hay miles de modos ahora de cómo hacer evidente ese tipo de situaciones. Por eso, dentro de ese proceso de transformación que yo inicié para cambiar la imagen y fortalecer la identidad institucional, cambié el balizado de nuestras unidades. Ahora nuestras unidades están perfectamente bien identificadas. Ustedes lo pueden ver. Sí. Dicen tránsito estatal con un tono verde fluorescente. Sí, sí, sí. Es importante que la ciudadanía sepa que son los únicos facultados para detenerlos por infracciones a la ley y al reglamento de tránsito. Pueden ser detenidos por temas de seguridad, porque, les repito, la estrategia de seguridad ha hecho necesaria la implementación de un operativo denominado Blindaje Morelia. Ajá. Esto derivado de el alto índice de homicidios que tenía Morelia, si ustedes se han dado cuenta, sí, claro, el mismo que ha disminuido notablemente gracias a este operativo. Entonces, por temas de seguridad pública, la gente puede ser detenida para, en estos filtros de seguridad, para revisiones. Y están coordinados. Y para el tema de infracciones, estas unidades que no están balizadas tienen que apoyarse del personal de tránsito. No los pueden infraccionar ellos. ¿En ¿Hay coordinación con el municipio? No. No. El municipio hace su labor. Hace lo suyo, independientemente. Hacen su actividad. En caso de estas quejas que luego recibimos, que es un tema bien frecuente, coronel,
pues de cuando les piden la mordida? ¿El ciudadano qué puede hacer? No acceder a este tipo de acción e inmediatamente decirles que lo que ellos quieren es su infracción y que están tomando nota, porque una de las acciones que implementamos, no precisamente para establecer un sistema de vigilancia con nuestro personal, pero sí de coordinación para evitar este tipo de problemas, fue mediante el C5, que es el Centro de Observación, y nuestra unidad de asuntos internos. En muchos de los casos, la gente no sabe que este tipo de acciones debe ser sometida a lo que en su momento determine la unidad de asuntos internos. La gente entonces tiene que saber que si son sometidos a este tipo de acciones, tiene que denunciarlos. ¿Sí procede la denuncia? Por supuesto que procede. Y se han tomado múltiples acciones disciplinarias, administrativas y de resoluciones hasta definitivas por parte de la unidad de asuntos internos en estos temas. Les digo, es un trabajo que lleva un proceso, claro, pero vamos bien en ese sentido. Ahora, la gente no le gusta ser molestada. La invitación para la gente es que también respeten las señales de tránsito, así es. sí, que conduzcan con mucha precaución. Estos tiempos de lluvia es cuando más se elevan los hechos de tránsito. Les repito, porque la gente a veces no conoce ni la tecnología de sus propios vehículos y sobre todo carros pequeños los quieren frenar y que el carro se pare inmediatamente. Esos carros parecen patín en hielo. Y el estrés ha crecido entre los automovilistas, esto también es obvio, influye de manera determinante. Por supuesto, y además, pues que también traigan consigo todos los documentos que deben de traer, claro, y como los deben de traer. Exacto. Porque dicen, sí, mire, aquí está mi licencia, ¿no? Y es 1980, entonces, no, de verdad, sí. Así como son la muchas mía, cosas no. que definitivamente, sí. Hacen. Todo, tarjeta de circulación, licencia. ¿Qué otra cosa, coronel? Esas dos, ¿verdad? Son documentos básicamente esas, ¿no? Y que el vehículo no sea robado. No, bueno. Oiga, coronel, ¿en qué municipios están trabajando en forma muy especial? Porque hay municipios en donde por las supuesto, cosas están complicadas. Sí. ¿Cuáles serían? Principalmente los municipios de Lázaro Cárdenas, Apatzingán, pero con más atención y con una estrecha coordinación interinstitucional con los 3 niveles de gobierno, sobre todo con el apoyo inclusive del Ejército y la Guardia Nacional, Zamora, Uruapan, mismo Huetamo, Zitácuaro, Pátzcuaro, ¿sí? Está siendo muy evidente la colaboración y la manera coordinada, muy estrechamente, que está teniendo mi general secretario con el Ejército, la Guardia Nacional. Perdón que lo interrumpa. Esto del blindaje Morelia, muchas personas luego estamos preocupados, ¿no? La gente que vimos acá, coronel, por la inseguridad que se ha desatado en los últimos años aquí en Morelia, la violencia. ¿Nos puede compartir más de qué se trata esto? ¿Es permanente el operativo blindaje Morelia? ¿Es sorpresivo? ¿Es por zonas? Es de manera permanente. Y precisamente va enfocado a la prevención y disminución de hechos delictivos en las colonias más con más índices delictivos. Más índices delictivos. ¿Pudiera ser como que colonias? Villas del Pedregal, por ejemplo, en zona centro. Zona centro normalmente lo absorbe la responsabilidad municipio. Policía Morelia. Ajá. Sí, pero sí, las colonias más conflictivas es en donde tiene mayor injerencia este operativo de blindaje. Únicamente del Estado, o sea, es la Policía Estatal y Tránsito Estatal quienes hacen este operativo. Es correcto. Y también se incorpora a esta labor
el mismo Ejército y la Guardia A Nacional. eso iba, porque bueno, pues con la formación, tanto bueno, usted como del general, el secretario, pues deben de tener, supongo, el apoyo del Ejército en estos operativos. ¿Sí ha sido ese permanente el apoyo gracias a su formación militar? Permanentemente, permanentemente. De hecho, pues podría yo decir, una gran ventaja. Sí. Porque normalmente en otras ocasiones esta coordinación interinstitucional no va muy de la mano. Entonces, el hecho de que mi general secretario haya sido designado por el señor secretario de la Defensa Nacional, obviamente Claro. es parte de una estrategia nacional de seguridad en la que nosotros somos participantes en el Estado, pero somos parte también de un plan estratégico que tiene el Ejército y la Guardia Nacional. En el país. Exactamente. Coronel, son 26 años de carrera militar, por un lado. Por otro lado, 15 años en función pública. Y hace ratito me quedó grabada una expresión suya. Michoacán es aparte en materia de seguridad. Realmente Michoacán está en niveles muy altos de inseguridad. No, mire, esa es la percepción que mucha gente tiene, pero a mí me ha tocado dialogar con personas en otras partes de la República, particularmente de familiares que vienen de Querétaro o de la Ciudad de México y dicen, bueno, es que, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Y como seguramente ustedes saben, la mayor incidencia de hechos delictivos, y en este caso de homicidios, se da precisamente entre grupos criminales. Podemos todavía decir que mucha gente que se dedica única y exclusivamente a vivir su vida en paz y que trabajan, pues vive en paz también. Y precisamente el día de ayer nos mencionaba mi general secretario cómo últimamente el estado de Michoacán ha venido apartándose de los primeros lugares de mayor incidencia delictiva. Entonces, está funcionando la estrategia, está siendo palpable, la gente está empezando a sentir esa sensación de seguridad. A veces no se percibe. Sí. Explota por ahí una palomita de maíz y la gente piensa que todo está mal y no es cierto, ¿no? Son temas específicos que tienen que ver siempre, en la gran mayoría de los casos, con situaciones de pugnas y contras de los grupos criminales. Delincuenciales. Vamos a ir a una pausa muy breve y regresamos porque tenemos más preguntas Hay para mucho el coronel. que platicar. Regresamos. Plásticos y Hogar Don Vasco te ofrece un amplio surtido en electrodomésticos, artículos para la cocina y restaurantes, repostería, peltre, aluminio, loza, gran variedad de artículos de plástico y amplia gama de cristalería. También contamos con nuestro departamento de material eléctrico, ferretería, artículos de plomería. Surtimos tu hogar o negocio. Tenemos artículos especiales para hoteles y restaurantes. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas 357, cerca del Mercado Independencia. Y en nuestras sucursales en Vicente Santa María, Monumento, Libramiento Norte, en la zona del Realito, El Morelia, Michoacán. Plásticos y Hogar Don Vasco te ofrece un amplio surtido en electrodomésticos, artículos para la cocina y restaurantes, repostería, peltre, aluminio, loza, gran variedad de artículos de plástico y amplia gama de cristalería. También contamos con nuestro departamento de material eléctrico, ferretería, artículos de plomería. Surtimos tu hogar o negocio. Tenemos artículos especiales para hoteles y restaurantes. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas 357, cerca del Mercado Independencia. Y en nuestras sucursales en Vicente Santa María, Monumento, Libramiento Norte, en la zona del Realito, El Morelia, Michoacán. Estamos platicando con el coronel Eduardo Arturo Balleres Mendoza. Pues es todo un personaje preparado dentro del mundo de la milicia, también trabajador en la función pública en seguridad nacional, licenciado en administración pública,
egresado de 5 universidades. No es un improvisado, ¿eh? No, para nada. Es una de las cosas que pues he procurado hacer, prepararme más para servirle mejor a la gente, ¿no? Creo que la principal responsabilidad que tenemos las personas que gozamos de ese privilegio, que buscamos prepararnos más, es para empezar, ser mejor persona. Para empezar. Porque no puede uno estar lleno de títulos, diplomas, y ser todo lo contrario, ¿no? Para empezar como persona. Por eso les decía, hoy por hoy la gente espera de sus representantes, de sus líderes, un liderazgo más humanitario, no autoritario. Y eso lo traducimos a nuestro personal. Es el trato con más respeto a sus propios derechos humanos. Y eso tiene de un modo o de otro que impactar en el trato que ellos dan también a la gente. Es un efecto dominó. El operativo o los operativos que realizan en Michoacán, coronel, sin duda alguna que no son guiados desde el escritorio, porque nos hemos dado cuenta de que las cabezas, ustedes como jefes, salen al frente. Es así, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. La instrucción y orden, de manera particular de mi general secretario, ha sido que el personal sienta la presencia de nosotros, los mandos, y en el tema particular de, por ejemplo, de los operativos relámpago que ya les comenté, tienen el objeto de verificar, controlar, registrar las motocicletas que circulan en los diferentes municipios. Estoy normalmente en esos operativos, los implementamos tanto a nivel municipal como regional. Se han dado resultados. Por supuesto, Que nos muchísimos comentaban, ¿no? Cómo han resultados, sí. bajado en algunos municipios esa incidencia. Y resultados, pues que al final de cuentas también yo veo, tienen que dar, pues ustedes, bueno, tanto el general como usted, coronel, cuando son enviados por el secretario de la Defensa Nacional a un estado como Michoacán, tan polarizado y tan complicado. Yo siempre he dicho, los michoacanos somos bien liosos, porque lo somos, no me diga que no. Algo hay de eso. Es que yo Entonces, mencionaba precisamente sí. hace rato que la diversidad que tiene culturalmente nuestro país es impresionante, es extraordinaria. La gente en Michoacán es dura, ¿no? Sí. Por eso, en términos de seguridad vial, de circulación y problemáticas que tiene de movilidad, pues podemos diseñar 1,000 políticas extraordinarias, pero que llega una marcha, llega un bloqueo, Ay, sí, qué cosa. y hasta ahí llegó, ¿no? O sea, Sí. esto también ha sido parte de los ejes que hemos trazado para mejorar ese tipo de problemáticas, como les comentaba, dándole atención personalizada a todo este tipo de organizaciones Sí. sociales o gubernamentales. Si se han dado cuenta, de un tiempo para acá han disminuido esos bloqueos, esas marchas. Hay con quienes definitivamente no vamos a poder porque siguen, Sí. siguen en su lucha. ¿No entienden? Y no entenderían, por ejemplo, ese tipo de bloqueos tan, sé que les habla el tema y tan cansados que estamos aquí en Morelia de esto, aplicar mano dura contra estos, cuando vayan a llegar, pues que se manden a toda la policía estatal y que se los arrinconen, que se los lleven a donde se los Son tengan que temas llevar. que ¿No se puede? yo sé que a mucha gente Nos gustaría. celebraría, sí, ¿no? Sí, por supuesto que Pero- lo celebraríamos. Pero tienen que ser tratados con la debida serenidad y además con el respeto restricto al Estado de Derecho, a las garantías individuales y a los derechos humanos. Derechos humanos, claro. Eso, cualquier persona dice, bueno, ya que alguien los ponga en orden. Sí. Hay situaciones en las que no es precisamente que no quede otro camino, sino que también el personal tiene que actuar de conformidad con los protocolos para el uso de la fuerza, para controlar
a estas personas que actúan de ese modo, ¿no? Entonces, ya lo hemos visto con temas, por ejemplo, de la toma de las vías del tren, que hasta la Sí. fecha siguen libres, Sí. y con lo que el señor secretario en la estrategia estatal de seguridad pública ha implementado para ir quitando de esos lugares en donde el control lo tienen estos grupos armados de autodefensas, para, de manera conciliada, y mediante el diálogo, entregarlo a el orden federal y estatal. Es particularmente lugares en donde estaban estos grupos y ahora está el Ejército, la Guardia Nacional y personal de... Han avanzado en ese aspecto. Es Recientemente se quitaron En ya Ario de uno. Rosales quitaron Sí, uno, apenas. creo que Nuevo Urecho otro, según Es correcto. la información que tenemos. Así es, Pero faltan comunidades y rancherías en donde están por ahí metidos. sí. Por lo mismo que estábamos comentando, ¿no? Sí, Ahí sí, sí. es muy fuerte el tema de los usos y costumbres, Claro. y hay gente que definitivamente pues no se presta para establecer precisamente esos medios de comunicación, enlace y a un diálogo franco, abierto, honesto, sincero, sin el afán de echarle la fuerza a nadie, sino que se empiece a generar con este tipo de acciones un ambiente de paz y armonía. Sí, sí, sí. Poco a poco se va a ir logrando esto, ¿no? Poco a poco. Ustedes creo que lo van a empezar a percibir. Lo que yo les estoy comentando, y como en alguna ocasión lo dije en mesas de trabajo, con la presencia inclusive del propio señor gobernador, que no voy a una mesa de diálogo a decirles una cosa y que en el terreno de los hechos pase otra por completo. Por eso les ofrezco abiertamente la comunicación directa para que, entonces, a veces, pues obviamente es muy demandante porque los problemas de circulación y movilidad y hechos de tránsito son a cada instante. Mientras estamos en esta Sí. entrevista, seguramente ya están atendiendo un Algo. hecho de tránsito. Pero sí, a todas estas organizaciones, sobre todo de transportistas, de transporte público y sobre todo las grandes empresas de transportistas, les hemos abierto ese canal comunicación. de diálogo directo. Y bueno, creo que ellos mismos en su momento pueden ser quienes les digan, que es una de las cosas que a mí más me gustaría, que sea la Sí. gente que seguramente en este momento probablemente nos está escuchando y que ha sido atendida por personal de tránsito estatal y que no lo pueden creer. Me dicen, oye, resulté positivo, no me vas a llevar, no se van a llevar mi carro. No. Primeramente queremos crear esa conciencia. O sea, si tú te vas a echar unas copas, busca que alguien maneje Claro. que no haya tomado, o simple y sencillamente haz uso de un taxi o hasta de otros medios que ahora son muy comunes, ¿no? El Uber y demás. Sí, ahora que retoma el tema, entonces, para volver al asunto que dice este coronel, cuando pueden manejar, que no van muy tomados, ¿algún familiar se puede llevar el coche? Por supuesto. Eso No. es lo que nosotros hemos implementado. Pero el Estado, pero el municipio también, ¿o es diferente? No, creo que el Ahí municipio... se agarra parejo, ¿verdad? El municipio está... Agarra parejo. Entonces, ¿hay dos tipos de alcoholímetro, el del Estado y del municipio? Es correcto. Esa es una gran confusión, fíjese. Exactamente. Una gran confusión. Y les voy a ser sinceros y honestos. En muchas de las ocasiones pregunto cuántos operativos de estos tiene implementado. Normalmente los días viernes, sábado, el municipio, y el Estado opta por dejar de implementarlo. ¿Sí? Porque también es un tema que afecta, Sí. aunque tiene algo extraordinario de fondo, que es crear precisamente esa conciencia. Yo les decía hace rato, Sí. ¿cómo es posible que cada semana nada más se les cambien los lugares para el establecimiento de esos operativos
de conduce sin alcohol y siga cayendo mucha gente. Entonces la gente sí se enardece, se molesta, porque el municipio o el estado tienen ese tipo de operativos y que se llevan sus carros y eso sí, pero ¿quién les dijo que tenían que conducir un automóvil después de tomar Se envalentonan, bebidas? se envalentonan. Sí. Yo quiero preguntarle, coronel, en base a esta movilidad y a lo que vienen realizando, ¿no han sido tentados por algún grupo para que les dejen moverse tranquilamente? Afortunadamente, no. Afortunadamente no. Les han dejado. Creo que es una manera muy sui generis de decir que ellos finalmente hay temas que no se van a poner a tocar particularmente con el área de tránsito y movilidad porque saben que nuestra función es específica y que si en el cumplimiento de nuestras obligaciones y de la aplicación del reglamento y la ley los encontramos, pues vamos a tener que actuar, ¿no? Para esto precisamente contamos en el ámbito de nuestras funciones con el apoyo de Policía Michoacán. Sí, nosotros estamos desarrollando nuestras actividades. Si llegase a dar una situación de esta, contamos con el apoyo de C5, que inmediatamente identificaría a estas personas e inmediatamente acudirían al lugar, al punto, unidades para apoyar. Y además tienen el canal abierto pues, Sí, con el porque se ejército encuentran mexicano. a una gente solo, ¿sí? Solo, pues, ¿qué puede hacer? Nada. ¿no? Nada. Sí, ¿no? Qué interesante. Ni cómo enfrentarlo. Sí ha habido un cambio. Yo debo aceptarlo que se nota un cambio. Y hay que darle por ahí, hay de otra. Creo que Ahí vamos, les la digo que sociedad Ahí va. michoacana. es un trabajo compartido, ¿no? Por parte de nosotros, los representantes de estas agrupamientos y direcciones por órdenes de mi general, es empezar a implementar todo este tipo de acciones que vayan haciendo precisamente posible esa transformación. Sí. Y con ello generar mayor, les decía, empatía y confianza con la ciudadanía, lo que se traduce en una verdadera proximidad social. Exacto. Y cuando se requiere mano dura, no duden en aplicarla. Por coronel. supuesto. Apoyamos, yo creo que todos los ciudadanos, cuando se tenga que aplicar la mano dura, y eso lo vimos como ejemplo cuando intentaban bloquear nuevamente las vías del tren allá los grupos radicales, allá por Calzoncín, y que llegaron operativos de la Policía Estatal para impedir que llegaran ahí a bloquearlos. Todos los ciudadanos lo aplaudimos, en serio, y reconocemos también el trabajo de Es los como yo les policías que se comentaba. van a enfrentar allá. Es como yo les comentaba precisamente, ¿no? O sea, desde otro lugar, a veces quienes solo vemos para juzgar, es bien fácil, Sí. es bien fácil, pero llevarlo a la práctica y que precisamente se cree en lugar de que la gente lo tome a mal, que lo apoye, que lo aplauda, porque la gente ya también está harta de ese tipo de situaciones, pues es algo que también nos alenta a seguir haciendo las cosas simple y sencillamente como lo marcan nuestros ordenamientos normativos, reglamentos y leyes. Coronel Interesante. Eduardo Arturo Falleres Mendoza. Muchas gracias por estar con Muchas nosotros. gracias a ustedes. Gracias por la Es oportunidad, un placer, un honor y estoy a sus órdenes. Y síguele para adelante. Por supuesto, claro que sí, vamos a continuar. Muchas Venido gracias. de Chilpancingo Guerrero, pero ahorita vecindado en Michoacán. Somos vecinos, Claro, somos vecinos y como además. les digo, no soy michoacano, pero soy mexicano. Y todo lo que pasa en mi país me puede mucho, me duele mucho y por eso si hoy estoy aquí, hoy soy michoacano. Entonces me pongo la camiseta, además hasta la del Morelia, Sí. que fui a celebrar su campeonato Ah, y hoy por hoy esta es nuestra encomienda y aquí estamos y lo hacemos con mucha fe. No, pues ya me cayó mejor, pues olvídese, yo soy Atlético Morelia a morir. Ay, Así sí, es sí, que sí.
Muchas gracias, de verdad. Muchas No, estamos a amables, sus muchas órdenes. gracias. Estamos a sus Muy interesante la entrevista, coronel. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, vamos a una breve pausa, pero quédese con nosotros. Tenemos a Lorena Cortés Villaseñor, analista, especialista con temas de seguridad y prevención del delito. Ya volvemos. Tu Hogar Don Vasco te ofrece un amplio surtido en electrodomésticos, artículos para la cocina y restaurantes, repostería, peltre, aluminio, loza, gran variedad de artículos de plástico y amplia gama de cristalería. También contamos con nuestro departamento de material eléctrico, ferretería, artículos de plomería. Surtimos tu hogar o negocio. Tenemos artículos especiales para hoteles y restaurantes. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas 357, cerca del Mercado Independencia. Y en nuestras sucursales en Vicente Santa María, Monumento, Libramiento Norte, en la zona del Realito, El Morelia, Michoacán. Plásticos y Hogar Don Vasco te ofrece un amplio surtido en electrodomésticos, artículos para la cocina y restaurantes, repostería, peltre, aluminio, loza, gran variedad de artículos de plástico y amplia gama de cristalería. También contamos con nuestro departamento de material eléctrico, ferretería, artículos de plomería. Surtimos tu hogar o negocio. Tenemos artículos especiales para hoteles y restaurantes. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas 357, cerca del Mercado Independencia. Y en nuestras sucursales en Vicente Santa María, Monumento, Libramiento Norte, en la zona del Realito, El Morelia, Michoacán. Gracias por continuar con nosotros y estrenamos hoy una nueva sección que tendremos cada 8 días. Es muy importante hoy en Michoacán, que es el tema de la prevención del delito, con una experta en la materia, nuestra compañera y analista Lorena Cortés Villaseñor. Bienvenida, Lore. ¿Qué tal, Dani? Buen día, José Luis, gracias por la invitación. Al contrario, pues gracias por aportar tus conocimientos con todos nosotros y con el auditorio. Lorena es una gran experta en materia de prevención del delito, conocedora del tema, profundiza de manera muy importante, se ha dedicado prácticamente parte de su vida a investigar, a analizar, a prepararse. Y justamente, y para engarzar temas, hace un momentito estamos platicando con el coronel Eduardo Arturo Balleres Mendoza, quien es el titular de Tránsito y Movilidad. Tránsito y Movilidad. Y nos hizo una referencia, primero, dice que en Michoacán han venido bajando los delitos de una manera muy importante, pero menciona que en Zamora están trabajando en forma ejemplar, así lo menciona, donde los 3 niveles de gobierno han unido esfuerzo para poder reducir ahí tantos delitos que ubicaron a Zamora en el primer lugar mundial en materia de inseguridad. ¿Qué tú nos puedes reflexionar al respecto, Lorena? Bueno, primero decir que ciertamente cuando tratamos de entender el fenómeno criminológico, ¿por qué criminológico? Porque implica muchas cosas. Ese término luego muy técnico, ¿no? Implica que estudiar el fenómeno tiene que ver con las causas raíz de la violencia, lo que le llamamos factores de riesgo y los detonantes de la violencia. Entonces, son como 3 grandes aspectos que hay que profundizar a la hora de entender el fenómeno de la violencia. Cuando dices, José Luis, la ciudad más número 1, Zamora, en cuanto a incidencia delictiva o de violencia, es porque hay una asociación civil que mide solamente un indicador, que es el homicidio doloso. Y sí escaló, digamos, Zamora, porque a la hora de medir la tasa por cada 100,000 habitantes, pues se disparó el municipio, porque es una realidad, tiene un problema grave de violencia letal muy focalizada, y ahorita vamos a platicar de eso, que me parece muy interesante porque retrata en gran medida lo que está pasando en el territorio mexicano y cómo cada vez más, digamos, grupos armados se disputan territorios muy, muy focalizados, y eso genera esa violencia letal, ¿no? Es lo que pasa en Zamora. Yo he estado de manera permanente por indicaciones del gobernador Alfredo, porque además él propuso un plan, un programa que me parece que le da en el corazón de la política criminal cuando de abordar el tema en términos de prevención se trata.
y es que el gobernador pone a todo su gabinete social a que intervenga en Zamora, bajo la tesis de que como el gobierno o el Estado mexicano tiene la obligación, sí, de combatir el crimen, pero también tiene la obligación de trabajar en aquellos factores que detonan la violencia y la delincuencia. Todos los que comentaba, las causas raíz, que tienen que ver con esa asignatura pendiente histórica de países latinoamericanos, que son las desigualdades sociales. Sí. Ese es un tema raíz. En otras palabras, se llama violencia estructural, porque cuando las personas no tienen acceso al deporte, a la cultura, a la salud, a un salario digno, se llama violencia estructural. Entonces, con el gobernador Alfredo, cuando plantea este programa que le llama Barrio Bienestar, justo está apelando al derecho a las personas a su desarrollo para que tengan factores de protección y tengan menos riesgos, una de que sean, digamos, tentados por esos grupos organizados que, como saben, se hacen llegar con dinero, bajo presión, bajo la violencia, que ahorita vamos a comentar también. Entonces, este modelo que plantea de Barrio Bienestar el gobernador Alfredo, toca esas fibras sensibles, voltea a ver lo que está abajo del iceberg. Arriba en la puntita del iceberg vemos la violencia letal. Vemos, como ustedes lo han reportado en sus espacios de noticias, cómo el sicariato en moto cobra vidas cada día. Y no está exento ni mujeres ni jóvenes. Digamos, cada vez hay más jóvenes menores de edad y mujeres que participan en estas dinámicas violentas. Esa es una realidad. Entonces, abordar el tema de la violencia en primera instancia, yo plantearía esta parte. Tenemos que ser muy serios, ver de dónde viene toda esta situación. No es una cuestión meramente de policías y ladrones. Si lo vemos así, seguimos pensando como hace 25 años en Michoacán y en México. También decir que Latinoamérica es de las regiones del mundo donde no tenemos una política criminal clara, no obstante que somos la región más violenta del planeta. Sí, Deberíamos de ser los más versados porque tenemos el problema en la nariz, ¿no? ¿No? Y no tenemos, por ejemplo, Canadá tiene un centro internacional de prevención del delito, Dani, de primer mundo. Ahí hay estudios de por qué los jóvenes delinquen, hay estudios tan focalizados y especializados que tienen que ver, por ejemplo, de las personas que están privadas de la libertad. Les hacen un estudio desde bebés, de cómo era su familia, de dónde venían, digamos, todo un análisis interesantísimo que les dan evidencia de cómo trabajar desde la primera infancia conductas violentas, porque las conductas violentas existen en todo el mundo. Sí. El punto es ese, que me parece que en México sí tenemos un rezago histórico muy importante que hay que señalar, porque, por ejemplo, en Michoacán, hasta hace poco no se registraban, fíjense qué grave, las personas que llegaban a Barandilla nada más las anotaban en un papelito, en una hoja de registro y ya. En la hojita. Y ahí teníamos la oportunidad de ver, a ver quién eres, quiénes son tus papás, tu nivel académico. Digamos, Archivos no había. No había ningún archivo. A eso me refiero cuando digo que hay un rezago para entender el fenómeno, porque todo eso es información criminológica que nos da evidencia para ver en qué estamos fallando, personas, para hacer intervenciones, ¿no? Lógicamente que un niño herido, una niña herida, o de una familia que está disfuncional, terminan en algún momento determinado también siendo punto clave para que se cometa un delito. Así es. Fíjate que no es una norma, porque también hay casos excepcionales. Yo he platicado con jovencitos de Apaxingán, cuando el problema del Apaxingán, ustedes recordarán, entre el 2010 al 14 estuvo muy, muy grave, digamos, ahí los enfrentamientos de grupos armados. Sí. Yo tuve la oportunidad de hablar con jóvenes de las comunidades del alcalde de Holanda, de esas comunidades donde estaban ahí asentados los grupos armados vinculados a aquel cartel en ese momento, y hacían la diferencia porque decían, sabemos del caos, pero no queremos ser parte de esto, y hacían un esfuerzo, digamos, importantísimo, un esfuerzo mayor al cualquier joven promedio en el estado por salir adelante. Sí. Eso se reconoce, porque a mí me llamaba mucho la atención de por qué no participaban con grupos armados, ¿no? O sea, es decir, hay sus excepciones. Hay una teoría, como tú lo dices, José Luis, que explica, se llama la
teoría de la carrera delincuencial, donde sí, si un menor de edad convive con familiares que están vinculados a algún tipo de actividad ilícita, pues es muy probable que eso suceda, que él también sigue esa carrera delincuencial, claro, que es lo que está pasando, me parece, en gran medida en Zamora. Pero también hay esas excepciones, o sea, sí hemos platicado con jovencitos que no quieren participar y que ellos tienen, digamos, por una parte la presión local de que los están invitando, de lo que están presionando, y en el peor de los casos, si no participan, los matan, esa es una realidad. Así es. Y terminan Los participando secuestran, se los Porque no llevan. tienen, o no tienen alternativa. Así es. Entonces, la verdad es que el tema, el panorama de Michoacán tiene que ver con estas complejidades. Ustedes lo saben, tenemos batallando con este tema, no de Felipe Calderón a la fecha, 2006, que se anunció el famoso operativo conjunto Michoacán, Sí. ¿no? Ustedes Sí, lo saben, sí, o sí, sea, no. yo he estado practicando mucho con el Colegio de Michoacán, tienen estudios interesantísimos, el doctor Cefo es un doctor en sociología que particularmente ha analizado el tema de Jacona Zamora, por qué hay tanta violencia, por qué los grupos se Interesante. disputan. Sí, el Colegio de Michoacán ha hecho estudios de veras Sería muy... bueno conocerlo, ¿eh? Así es. Sí, ¿por qué hay? Y que lo entrevisten. Claro, Está claro. Salvador Maldonado, otra eminencia del Colegio de Michoacán. A él lo entrevistan agencias internacionales, otros países vienen y le preguntan qué está pasando en Michoacán. Claro, Y él ha hecho un claro. estudio desde la época, digamos, de la posrevolución, cómo Michoacán plantaba cierto tipo de enervantes para surtir a Estados Unidos en determinada guerra, en la guerra de Vietnam, por ejemplo. Entonces, cuando volteas al pasado, ves cómo se va entretejiendo, pues toda esta historia viene de allá, ¿no? Él hablaba, Maldonado del Colegio de Michoacán habla, por ejemplo, que pues la ubicación geográfica de Michoacán pues es estratégica por toda esa parte de tierra caliente, un poco sin acceso territorial, sin acceso en el sentido de que las guardias o las policías no tienen acceso porque están en la sierra, digamos. Pues ahí tenían el control los grupos que estaban dedicados a la siembra de algún tipo de estupefaciente, particularmente la marihuana. Por eso fueron como consolidándose, si me permites el término. Claro. Sin dejar de recordar que la única intervención de bonanza, de intervención de un tema de progreso social fue la del general Cárdenas, en todo ese desarrollo que tuvo con esa inversión social al desarrollo de Apaxingán y todo el valle de Apaxingán, Tepalcatepec. Fue la única, si ustedes voltean en la historia de Michoacán, digamos como intervención para ver el progreso de la población en esa región. Claro. Y hoy la mujer metida en este asunto. Esto sí es cada día noticia. más. ¿Por qué? Mira, yo creo que son varios factores, por supuesto. Hay una teoría de una socióloga, Stone, que dice que cuando estamos viviendo ciertas prácticas, ya sea violentas o de cualquier índole, de manera cotidiana, empezamos a tener una cierta familiaridad con esa práctica, en este caso la violencia. Me parece que eso está pasando en México en gran medida. Estamos acostumbrados o nos estamos acostumbrados a recibir noticias de por todos lados, medios digitales, impresos, de las violencias. Pero además súmale que los contenidos de recreación, digamos, en televisión, como ustedes lo saben, hacen apología de la violencia y del delito, y a la mujer la han puesto como un ideal aspiracional en esa carrera delictiva, hay que decirlo. Es la mujer guapa, es la mujer que tiene dinero, es la mujer que se empoderó con su mafia, ¿no? Con su grupo de personas, y eso influye, por supuesto que influye. Claro. Nosotras, les platicaba yo en alguna ocasión, tenemos interacción pues en las comunidades, y hay niñas y niños que nos dicen que de grandes quieren ser como La reina tal, del sur, así es, la Rosario Tijeras, así ¿y qué más, así es. Richie? Así es. Pues todo influye, está José Luis. tremendo Es decir, no, creo que en México, y pasa en otros países de latinoamericanos, no hemos entendido el impacto que puede tener la cultura, las actividades recreativas, el deporte en la sociedad como un mecanismo de pacificación social. En Europa o en otros países, no estoy comparando para nada, pero la agenda digamos, de gobierno local es 80% actividades culturales, deportivas,
versus cualquier cosa. Sí. Primero, o sea, tenemos que entretener a la gente y en gran medida ese es digamos, la apuesta de cómo una sociedad puede aspirar a ser pacífica. Darle opciones, Pero si no les das acercarse opciones... al deporte, a la cultura, Así es. al arte. Así es. Sí, Nuestra Así es. cultura Así es. Interesante. se viene en contra porque no la tenemos. Tenemos una cultura muy Limitada. aldeana. Pues Muy fíjate aldeano. que México es de los países, como ustedes lo saben, con una riqueza cultural como ninguna en el mundo, Michoacán también. Yo creo que más bien tendríamos que hacer uso de esos recursos culturales que tenemos para acercarlos a las poblaciones más vulnerables. Mira, en Zamora, ¿qué pasa? En Zamora, si tú haces un zoom de un Google Maps, te vas a dar cuenta que hay manchas urbanas vecinas con predios, con sembradíos de berries. Y luego otra colonia chiquita y otro sembradío de berries, lo que le da una connotación muy especial a Zamora porque no tienes la oportunidad de tener una convivencia homogénea porque a 2 cuadras me voy a encontrar con un paradero oscuro, sin iluminación, y lo tengo que atravesar para ir a otra colonia. Más o menos así es donde tenemos el foco rojo. Con las autoridades municipales lo estamos identificando como el primer cuadrante prioritario y cumple esas características en terreno. ¿Qué quiere decir? Que no hay no es proclive, no se presta, digamos, por una convivencia vecinal, para una convivencia ciudadana, si me permites, normal, porque conviven o tienen, están, digamos, con esas características físicas que pues no son aptas para una convivencia ciudadana, ¿no? Así Porque es. luego lo voy a decir, hay muchas, digamos, focos rojos en cuanto a este tipo de terrenos que están colindando con donde siembran hortalizas y berries, ¿no? Ojalá que nos puedas ir compartiendo a lo largo de los programas, Lore, avances en Zamora. Yo creo Así que es. lo que hoy estén haciendo en Zamora Así es. va a ser muy importante Así es. para rescatar otros municipios o no hacer nada porque no se logra hacer nada, Así es. ¿no? Yo creo que ya no tenemos tiempo. Así Yo es. siempre lo he dicho, la Organización Mundial de la Salud, arriba de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes es una epidemia. En Zamora han llegado hasta los 35, 40 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ese es Qué barbaridad. Lo decía en algún momento Ya es pandemia, no es Bachelet, ya es epidemia. pandemia. No nos hemos dado cuenta. O sea, esto implica una cruzada contra la violencia. Todos tenemos que hacer algo en menor o mayor medida. Así es. Quienes delinquen generalmente son los jovencitos, no son gente de otro planeta, ¿no? Entonces, sí tenemos que cuestionarnos como sociedad qué estamos haciendo, qué sociedad estamos generando y sí ponernos, digamos, como muy presentes de que esto es epidémico y la violencia genera violencia y las espirales de violencia se detonan gracias a las violencias, ¿no? Así es. Muy interesante. Muy interesante. Participación. Gracias. No, hombre, encantada. Gracias por habernos Lorena, acompañado. conoces Seguiremos hablando de Con temas. mucho gusto. Creo que será importante luego platicar con estos dos personajes del Sí. colegio de Michoacán. Sí. Muy importante. Claro. Sería bueno. Lorena Cortés, Encantada. Muchas gracias. les dijimos que es conocedora y vaya que sí conoce. Muchas gracias. Muchas gracias, José Y Luis. pues nos despedimos, José, se nos acabó el tiempo. Un Vámonos. programa muy bueno, muy interesante. Recuerda, estamos con Zona 2 plataformas digitales. Todos los miércoles, 8 de la noche, son las transmisiones para que nos esté buscando. Busquen así en el buscador, puede ser de YouTube, de Facebook. Zona 2, José Luis Alejo, Daniela Flores. Muchas gracias. Y desde luego su opinión es muy importante. Hágala llegar en relación con los programas, cada uno de los que hemos presentado. Gracias.